En este video les mostraré la mejor optimización para Fortnite temporada 4. Ya hace más de una semana que salió la nueva temporada de Fortnite y muchos de ustedes me han dicho que han tenido problemas con sus FPS. Así que en este video les mostraré todo para que aumenten sus FPS. Pero antes de comenzar quiero decirles que si no están suscritos a mi canal se suscriban. E igualmente si no están usando mi código de creador agradecería mucho que lo utilizaran. Simplemente se van a la tienda de Fortnite, se van hasta mero abajo donde dice apoya a un creador, pones de Crix en mayúscula o en minúscula y así ya me estarías apoyando y en serio lo agradezco bastante. Así que nada gente, ya para no alargar el video, ahora sí comencemos. Bueno gente, esta optimización se va a basar más que nada en programas. En anteriores optimizaciones siempre lo hacemos de forma manual, por decirlo así, pero en esta ocasión les voy a traer aplicaciones que les va a ayudar muchísimo a aumentar sus FPS e incluso hay una aplicación para mejorar o por decirlo así, bajar el delay de tu teclado. Así que bueno, ¿cómo vamos a instalar todas estas aplicaciones? Pues bueno, nos vamos a ir acá abajo en la descripción y en el primer link que encontremos vamos a pues entrar. Como podrán ver los va a mandar a esta nueva ventana que como podrán ver aquí dirá programas para más FPS y nada, simplemente lo que tendremos que hacer será darle acá a subscribe to channel. En automático como podrán ver les va a pedir que se suscriban a mi canal. Simplemente le damos acá a suscribirse y ahora una vez que nos hayamos suscrito si entramos o volvemos al link como podrán ver ya estará desbloqueado. Le damos acá donde dice unlock link y ahora nos mandará a un link de Mega. Le vamos a dar acá a descargar y ya una vez descargado como podrán ver nos dará el archivo RAR donde tendremos todos los programas que utilizaremos pues en este video. Así que nada, simplemente vamos a extraerlo. Esto si quieren lo podemos borrar y aquí estará ya la carpeta pues la más importante por decirlo así. Cuando la abramos como podrán ver habrán 4 carpetas que esas 4 carpetas son las aplicaciones. Las puse por separado para no confundirlos. En la primera carpeta como podrán ver está Optimizer, en la segunda está MemRedux y así. Vamos a empezar primeramente con Optimizer, que antes de utilizarlo les voy a decir para qué sirve este programa. Así lo voy a hacer con todos los programas que vayamos viendo. Pues nada, Optimizer es como una aplicación donde puedes optimizar todo en un simple clic. O bueno, no optimizar, sino como activar o deshabilitar servicios. Que bueno, igualmente será lo mismo. Pero sí, con un solo clic podemos deshabilitar, no sé, la impresora, la telemetría, el modo de juego de Xbox, yo qué sé. Y les digo, en un solo clic no tendremos que estar haciéndolo de forma manual, ¿me explico? Lo que hace este programa es facilitarte todo. Así que nada, una vez hecha la explicación, vamos a empezar a descargar el programa. Nos aparecerá esta nueva ventana. Y ya una vez descargado, como podrán ver, nos aparecerá esto. Probablemente ustedes no tengan las mismas casillas marcadas que yo. Pero nada, les voy a enseñar de todos modos las que yo recomiendo que actives. Vamos a empezar acá en el apartado de universal. Aquí donde dice habilitar ajustes de rendimiento, yo recomiendo que la actives. Eso te va a ayudar igualmente mucho. Deshabilitar la limitación de la red, vamos igualmente a activarla. Esto lo que hace es que la red ya no tenga límite, por decirlo así. Deshabilitar servicio de impresión, si es que tienes impresora y la usas, no la actives. Yo en mi caso no tengo impresora, así que yo lo voy a activar la casilla. Desactivar el servicio de fax, igualmente vamos a activar la casilla. Igualmente esto de teclas adhesivas. Ojo, cuando hablo de activar la casilla es de que en realidad estamos como tipo desactivándola, ¿no? No estamos activando el servicio, por decirlo así. Igualmente aquí en desactivar invernación vamos a activarlo. Y ahora aquí en privacidad, en deshabilitar tareas de telemetría, igualmente lo vamos a activar, por decirlo así. Y listo, ahora nos vamos a ir acá a Windows 10 e igualmente vamos a activar otras casillas acá. Yo recomiendo que desactiven los servicios de telemetría, a Cortana, noticias e intereses, los anuncios del menú de inicio, la telemetría perimetral y el Edge Discover. Y aquí donde está lo de juegos de azar, esto es más que nada para desactivar los servicios de Xbox. Así que yo recomendaría más que desactiven el Game Bar. Y listo gente, eso sería todo lo que haríamos en esta aplicación. Aquí también podemos descargar programas que no sé, no tengamos, ya sea Discord, navegadores, Java incluso, que bueno, si es que hayamos formateado nuestra PC nos servirá mucho la verdad. Y listo gente, ahora si nos vamos aquí arriba a la derecha, como podrán ver dice reiniciar para aplicar cambios, simplemente reiniciamos y ya estará. Ahora gente, vamos con el segundo programa que lo traje en el anterior video y es MemRedux. Nos vamos a meter acá a la carpeta de MemRedux y aquí estará el programa. Les hago una explicación rápida, este programa sirve para que nos libere la memoria RAM, más que ayudarnos a tener más FPS, nos ayuda a que la memoria RAM no esté saturada en los juegos y eso la verdad es que me sirve a mí mucho en mi caso cuando hay veces que hago directos, incluso cuando grabo, ya que pues todos los componentes empiezan a tener más uso. Pero bueno, simplemente lo vamos a instalar nuevamente y ya que hayamos hecho la instalación, ya como podrán ver nos aparecerá así. Igualmente el proceso es totalmente rápido, así que nada, vamos a configurar el programa, así que nos vamos a ir a ajustes y aquí vamos a marcar estas dos palomitas, el de iniciar minimizado y el de cargar al iniciar el sistema. Esto se refiere a que el programa se va a iniciar cuando pues iniciemos la PC y pues se va a mantener en segundo plano así como me aparece aquí. Y listo gente, ahora para liberar memoria RAM simplemente le damos acá a limpiar memoria, pero para que vean que sí sirve me voy a meter al administrador de tareas y como podrán ver actualmente solo estoy usando 5 GB, casi 6, y vamos a ver cuánto nos libera de memoria RAM con este programa. Así que bueno, le vamos a dar el limpiar memoria RAM y vamos
vamos a ver cuánto nos baja. Como podrán ver, ya está bajando a 2, amigos, 2 GB, no lo puedo creer. Máximo yo pensé que iba a bajar igual 2, 1 GB aunque sea, pero amigo, ya está en 3 GB. Les digo en serio, este programa les va a ayudar muchísimo a que su memoria RAM no se sature e igualmente para conseguir más FPS. Créanme, me van a agradecer muchísimo. Y listo, gente, algo muy importante es que no lo tenemos que cerrar, lo tenemos que minimizar para que se quede aquí en segundo plano. Y listo, gente. Ahora, gente, vamos a pasar con la tercera aplicación e igualmente nos va a ayudar mucho con la memoria RAM. Esta aplicación, en vez de liberarnos memoria RAM, nos va a liberar como tipo una memoria RAM basura. Tiene un nombre en específico, pero no me acuerdo bien. Si me acuerdo del nombre, se los estaré dejando en la pantalla. Pero sí, e igualmente esta aplicación te va a ayudar muchísimo a tener más FPS igual. Y esta aplicación se llama ISLC. Igualmente abrimos la carpeta, descargamos el programa y pues nuevamente hacemos la instalación. Ya una vez instalado, como podrán ver, les dará esta carpeta y bueno, este programa que está aquí arriba es el que vamos a usar. Lo iniciamos y como podrán ver nos aparecerá este apartado. Aquí vamos a hacer muchas cosas. Vamos a empezar aquí abajo marcando estas dos casillas que sirve para que a la hora de que iniciemos la PC igualmente el programa se inicie junto a la PC. E igual que está aquí en segundo plano. Aquí en Wanted Timer Resolution, esto es más que nada para el delay. Vamos a quitar esto y vamos a ponerlo en 0.50, así como está. Así que nada, vamos ahora a pasar aquí a este apartado que es lo más importante. Y bueno, aquí en el primer apartado vamos a dejarlo 10024, pero aquí vamos a cambiarlo y vamos a hacer una operación. La explicación es algo compleja pero muy sencilla, van a ver. Básicamente vamos a poner nuestra memoria RAM, en mi caso yo tengo 16 GB y vamos a multiplicarla por 1024. Luego el resultado lo vamos a dividir por 2 y eso es lo que vamos a poner aquí en este apartado. Mejor les enseño por si no me entendieron. Yo en mi caso tengo 16 GB de memoria RAM, así que lo vamos a multiplicar por 1024 y el resultado vamos a dividirlo por 2, que sería 8192. Este resultado de acá vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner 8192. Ojo, pongan este resultado si es que tienen 16 GB de RAM. Si es que tienen 8 GB, entonces vamos a multiplicar 8 por 1024 y lo dividimos entre 2 y este resultado lo vamos a poner acá. Y listo, ese sería todo el procedimiento. Ahora le vamos a dar acá a Start y a Push Standby List y como podrán ver la memoria de acá en medio se va a empezar a liberar. Antes teníamos como 5 GB y ahora tenemos pues solo 7 MB. Y listo, igual esto lo vamos a minimizar porque si lo cerramos se va a quitar el programa, por decirlo así. Y listo, igualmente es un programa que nos va a ayudar muchísimo a liberar nuestra memoria RAM e igualmente para aumentar tus FPS. Créanme, estos programas que les estoy enseñando en su momento me ayudaron muchísimo y yo sé que obviamente les va a ayudar igual a ustedes. Así que bueno, gente, vamos a pasar ahora al siguiente programa y el último, que es el Filter Case. Este programa nos sirve para disminuir el delay de lo que vendrá siendo nuestro teclado, nada más eso. Lo pongo aquí ya que siento que más de uno de ustedes pues les va a servir mucho este programa. Así que bueno, vamos a abrir la carpeta y vamos a descargar igualmente el programa. Una vez descargado, que pues la instalación simplemente fue un clic, nos va a aparecer pues este apartado. Y bueno, en mi caso a mí me aparece en 0, 150 en 25. No sé si a ti te aparezca diferente y si en todo caso que te aparezca diferente, ponlo así como está. Aquí arriba lo ponemos en 0, aquí en 150 y aquí en 25. Es la mejor configuración, en serio. Ahora aquí vamos a marcar estas dos casillas y aquí abajo vamos a marcar igualmente estas dos casillas. Y listo, gente, eso es todo lo que haremos con este programa. Simplemente le damos OK y ya se habrá cerrado el programa. Ojo, muy importante, en cada programa que utilizamos no tenemos que hacer esos pasos siempre. Simplemente con hacer los pasos solo una vez ya servirá. Por ejemplo, en esta ocasión con el Filter Case simplemente hacemos esas configuraciones y ya se pondrán para siempre, por decirlo así. Y listo, gente, ya terminamos con los programas. El siguiente programa que ahora les voy a mencionar es para su ping y estoy hablando de NoPing, un programa en el cual podemos bajar nuestro ping e incluso aumentar nuestros FPS. Ya dediqué un video entero a este programa, así que aquí en pantalla les estaré dejando el video para que vayan y lo vean. Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.